El diputado Alejandro Reyes ya en comunicación con nosotros. Diputado, yo le agradezco mucho por esta comunicación, tomando en cuenta todo esto que venimos diciendo, el hecho de que parece que las fronteras, en este caso, en el lado de Brasil, son demasiado fácil de penetrar porque ya lo ha dicho la policía, lo ha dicho el comandante, el PCC y el Comando Vermelo al parecer se han adueñado de ese territorio y la violencia está en crecimiento bajo la mirada atenta y temorosa de los pobladores de los municipios que están cerca de la frontera. Muy buenos días, César. Bueno, lastimosamente ese es el diagnóstico que podemos dar, pero no de ahora, sino de hace varios años atrás. Hemos tenido durante 20 años una política en contra de la política sensata de seguridad nacional, es decir, una política pública de desmontar las instituciones del Estado formales, policía, Fuerzas Armadas, politizarlas, y con eso se ha buscado más bien que grupos paraestatales puedan tener mayor incidencia política, geográfica en algunas regiones y por supuesto económicas por lo que se estaba comerciando, traficando, le hace cualquier producto, ¿no? Desde madera de contrabando hasta oro de contrabando, por supuesto narcóticos. Entonces, realmente hoy estamos frente a un Estado que ha sido desmontado durante varios años y que requiere reinstitucionalización, que requiere pensar justamente en que Bolivia debe de nuevo tener una policía formal, institucional, con reglamentos claros y con los mejores elementos, y también debe tener unas Fuerzas Armadas a la altura. Todo eso en el marco de las políticas públicas de coordinación internacional. Tú recordarás que cuando estaba del Castillo en el Ministerio de Gobierno, no ha existido coordinación con los países vecinos de ningún tipo. Hoy por lo menos se ha recuperado la coordinación, se ha recuperado la confianza que no se tenía justamente con el otro gobierno y ahora se tiene que empezar a recuperar también la capacidad de coordinación e interdicción y eso va a significar también seguramente generar nuevos acuerdos de seguridad nacional en el marco del escudo de las Américas y así de esa forma entregarle a los bolivianos seguridad nacional, que es lo que no tenemos hoy, certezas de la política pública como tiene que darse en un Estado democrático que coordina con los vecinos y que además tiene como uno de sus principales ejes la seguridad nacional del Estado. Ahora, diputado, en medio de esto, el comandante de la policía informaba que las últimas dos promociones ni siquiera tenía armas. El fallecido, el policía fallecido en la zona de San Matías, fue a pelear prácticamente con nada ante estas organizaciones que están muy bien armadas, muy bien organizadas, tienen comunicaciones, tienen contactos. Y en base a eso nos muestra que nuestra policía no está preparada para nada. Imagínate, César, yo hace creo que un mes pedía que se le devuelva la posibilidad a la policía de tener y usar armamentos de fuego, armamento de fuego reglamentario. Hay una resolución ministerial que les impide justamente utilizar armamento de fuego, sabiendo que no hay proporcionalidad ahí. Esta vez, como tú dices, fueron desarmados sabiendo que los otros están armados hasta los dientes. Entonces, ahí no hay sensatez. Nosotros le hemos pedido al ministro de Gobierno que reequipemos a la policía, pero ese no es solamente el problema. El problema también está que la policía en un 80% se financia a sí misma. Imagínate tú en un estado donde la policía tiene que tener elementos éticos, morales, formados con capacitación, se tiene que buscar la suya, es decir, su propio financiamiento. Entonces es una invitación también a que tengamos pues corrupción interna. Yo creo que hoy estamos jugándonos la reconstrucción del Estado y para eso hay que darle pues presupuesto a la policía y eso lo hemos dicho al ministro de Economía. Hoy la policía y Fuerzas Armadas tienen que tener un presupuesto en base a la amenaza que estamos viviendo, entendiendo que su propio puesto como ministro y el propio presidente y el propio gobierno, las autoridades descansan justamente en la defensa del Estado, en la defensa formal del Estado, y por eso debe ser una prioridad darles recursos. Es muy importante
que nuestra policía deje de tener esas carencias, porque más que policía parece pues una guardia civil y eso es inadmisible. Entonces tenemos que empezar pues a darle lo que le corresponde y por eso va también el tema de la proporcionalidad y va también el tema de las penas. La policía no puede seguir siendo carne de cañón. Los elementos que les dan de baja justamente en estos conflictos y las personas que osan amedrentar o intentar herir a un policía deben tener una pena mucho mayor. Eso sucede en todos los países de la región, sin embargo, acá en el país realmente la policía está desguarnecida, desprotegida, no tiene normativa a su favor y realmente es la última persona, por así decirlo, de la que nos preocupamos, el policía. Ahora, diputado, muchos analistas, muchos abogados hablan de que en realidad la policía, el Estado, no tiene las herramientas como para poder luchar contra las organizaciones criminales. Por ejemplo, el hecho de poder establecer escuchas, el hecho de poder tener algún trato con algunos testigos protegidos, esas cosas no hay y hay que reformular varias normas para poder darle justamente a la policía los elementos para poder luchar contra estos estamentos ya organizados que están generando tanto miedo en el país. Eso es lo que te decía. No tienen los recursos porque el Estado no se los brinda. No hay normativa que los resguarde. Por eso la ley antibloqueos que propuso el diputado Alarcón resguardaba a la policía en su accionar y le daba penas mucho más Mm. altas a quienes, por supuesto, atenten contra la seguridad nacional. Entonces, por supuesto que no hay garantías en el accionar del policía cuando están en defensa y en cumplimiento de órdenes superiores. Y además, por supuesto que hay que generar normativa nueva en base a los acuerdos internacionales que se tiene. El escudo de las Américas es algo fundamental. Primero, que resguarda el continente, permite que haya intercambio de conocimiento, inteligencia, recursos, logística a nivel regional e internacional y con los Estados Unidos. Por lo tanto, hay que complementar esa normativa y hay que entregarle a la policía y a las Fuerzas Armadas ambos recursos, material bélico de defensa y de ataque y por supuesto reinstitucionalizarlas. Hay algo muy claro que ha hecho Evo Morales. Durante 20 años ha desmontado el Estado formal para construir un paraestado y en eso ha desmontado justamente a la policía y a las Fuerzas Armadas, las ha destruido, las ha politizado, les ha quitado recursos para generar justamente grupos paraestatales con más recursos, con más armamento, con más incidencia y además entregando espacios geográficos. Esa ha sido la política pública de Evo Morales que va en total contravención a lo que un Estado republicano tiene que ser. Ahora, diputado, hay un tema más que surgió el día de ayer y que nos lleva a pensar que no hay una coordinación efectiva entre el ministerio y la fuerza policial y tiene que ver con estas declaraciones en una entrevista del comandante Sokol que dice que no es para él primordial detener a Evo Morales cuando el gobierno ha establecido a partir del ministro Oviedo y otros ministros más que esa es una de sus tareas primordiales. ¿Cómo ve esta situación? Además, el hecho de que Sokol diga, no, lo que pasa es que el caso no tiene tanta fuerza, no tiene pruebas, es decir, la policía está para cumplir órdenes, no para ver si tiene o no tiene respaldo el caso que seguramente será tratado en tribunales. Ciertamente, la policía debe cumplir órdenes y no deliberar. Y obviamente es una pena que haya ese nivel de contradicción, porque ciertamente demuestra uno que tal vez puede haber sido un nerviosismo del comandante, no es una persona que ha estado expuesta a medios y que tenga esa capacidad de respuesta, a veces eso puede fallar, pero por supuesto que no debió haberse dado ese tipo de declaraciones y después en el conflicto el día de ayer u hoy tendría él que salir a aclarar y decir que realmente fue probablemente una equivocación, pero el objetivo sigue siendo Evo Morales. Entonces, yo creo que hoy lo que está sucediendo es que la policía, especialmente el general Sokol, está en medio de un conflicto en el cual se está intentando hacer que él renuncie por intereses políticos dentro de la propia policía, bajo presión política del propio ex capitán Lara, vicepresidente hoy, que lo que tienen ellos son objetivos políticos y por eso tampoco podemos permitir su renuncia.
El comandante Sokol tiene que cumplir su término y ojalá este conflicto más bien le permita reencauzar el manejo y las reformas dentro de la policía, porque caso contrario, por supuesto que se va a ver afectada su imagen y obviamente lo que quieren instaurar estas personas dentro de la policía es que para afuera exista un conflicto entre policía y gobierno y eso no puede haber. No existe una diferencia y una contradicción entre la policía y el gobierno, más bien tiene que estar totalmente alineada la policía, más ahora en este marco democrático y de amenaza permanente. Entonces, no hay que darle el gusto a estos conspiradores. Lo que sí, por supuesto, el general Sokol tiene que mejorar su mensaje, tendrá que iniciar él, dar el paso inicial en estas reformas y luego ya vendrá más bien esta depuración incluso de algunas tandas que han estado realmente muy politizadas con el señor Eduardo del Castillo y el propio Aguilera. Diputado, yo le agradezco mucho por este tiempo. Muchísimas gracias, estimado César. Un saludo cordial.